Los hermanos Karamazov, de Fyodor Dostoyevsky, episodio número 35. 3. Las minas de oro. Esta era la visita de que Gruchenka había hablado a Rakitine con tanto temor. La joven esperaba un mensaje y se alegraba de que Mitya estuviese ausente, confiando en que éste no regresaría antes de que ella hubiera partido. Y he aquí que de pronto apareció. Ya sabemos todo lo demás. A fin de desorientarlo, había ido a casa de Samsonov acompañada por él, con el pretexto de que tenía que hacer unas cuentas al viejo. Y, al despedirse de Mitya, le había hecho prometer que volvería por ella a medianoche. Esto tranquilizó a Dmitri, que se dijo: si está en casa de Samsonov, no irá a reunirse con Fyodor Pavlovich. Pero añadió enseguida: a menos que me haya mentido. Mitya la creía sincera, pero cuando estaba lejos de ella, los celos le llevaban a imaginarse que le hacía toda clase de traiciones. Cuando volvía a su lado estaba trastornado, convencido de su desgracia, pero apenas veía el bello rostro de su amada, se operaba en él un profundo cambio, olvidaba sus sospechas y se avergonzaba de sus celos. Volvió presuroso a su alojamiento, tenía tantas cosas que hacer, se sentía más animado. He de enterarme por Smerdiakov de lo que ocurrió ayer por la noche. ¿Iría a Gruchenka a casa de mi padre? Esto sería horrible. Así, aún no había llegado a su casa y ya apuntaban los celos en su inquieto corazón. Los celos. Otelo no era celoso, era un hombre confiado, ha dicho Pushkin. Esta observación atestigua la profundidad de nuestra gran poeta. Otelo cree enloquecer cuando ve fracasado su ideal, pero no acecha escondido, no escucha tras las puertas. Es un hombre confiado. Ha sido necesario que le abran los ojos, que le hablen de la traición con insistencia para que él crea en ella. El verdadero celoso no es así. Es increíble la degradación en que se puede hundir un celoso sin que se lo reproche su conciencia. Y no son siempre almas viles las que proceden de este modo, sino que personas de altos sentimientos y que sienten un amor puro y fervoroso son capaces de acechar desde un escondrijo, comprar miserables espías y entregarse ellas mismas al más innoble espionaje. Otelo no se habría resignado jamás a sufrir la traición. No digo que hubiera perdonado, sino que no se habría resignado, aunque era inocente y bueno como un niño. El verdadero celoso es muy diferente. Es difícil imaginar los extremos de indulgencia a que llegan estos hombres. Los celosos son los que más fácilmente perdonan, bien lo saben las mujeres. Son capaces de perdonar tras una escena violenta, cierto, la traición casi flagrante, los abrazos y los besos que han visto por sus propios ojos, con tal que sea la última vez, que el rival desaparezca, yéndose al fin del mundo, o que ellos puedan irse con la mujer amada a un lugar donde el otro no pueda encontrarlos. Naturalmente, la reconciliación dura poco, pues, desaparecido el verdadero rival, el celoso inventará otro. ¿Qué valor tiene un amor que obliga a una vigilancia incesante? Ninguno. Pero esto no lo comprenderá jamás el típico celoso. Como hemos dicho, entre los celosos hay hombres de gran sensibilidad, y lo más sorprendente es que, mientras permanecen al acecho, aun comprendiendo lo vergonzoso de su conducta, no se sienten avergonzados. Cuando se encontraba ante Gruchenka, Mitya dejaba de ser un hombre celoso y se convertía en un ser noble y confiado, llegando incluso a reprocharse sus mezquinos sentimientos. Esto significaba, sencillamente, que Gruchenka le inspiraba un amor más puro de lo que él creía, un amor en el que había algo más que sensualidad, algo más que la atracción carnal de que había hablado Alyosha. Pero apenas se separaba de ella, Dmitri volvía a creerla capaz de cometer las mayores vilezas, las más perversas traiciones, sin sentir el menor remordimiento. O sea que los celos le atormentaban nuevamente. Por otra parte, no podía perder ni un minuto. Ante todo tenía que procurarse algún dinero, pues los 9 rublos reunidos el día anterior se los había gastado en el viaje, y todos sabemos que sin dinero no se va a ninguna parte. Mitya había pensado en esto cuando regresaba en el carricoche, al mismo tiempo que forjaba su propio plan. Tenía 2 excelentes pistolas que nunca había empeñado, por ser objetos de su predilección. En la taberna La Capital había trabado conocimiento con un funcionario joven, soltero, hombre acomodado y aficionadísimo a las armas.
Compraba pistolas, revólveres, puñales y formaba con ellos panoplias que mostraba con orgullo mientras explicaba el sistema de algún revólver o pistola, el modo de cargarlo, de disparar, etc. Mi tía fue a proponerle el empeño de las pistolas por 10 rublos. El funcionario quedó encantado al verlas e intentó comprárselas, pero mi tía se opuso a venderlas. Entonces el funcionario le entregó los 10 rublos y le anunció que no le cobraría ningún interés. Se separaron como dos buenos amigos. Mi tía se apresuró a trasladarse al pabellón que estaba detrás de la casa de Fyodor Pavlovich con el propósito de hablar con Smerdiakov. Pero todo esto sirvió para que se pudiera comprobar nuevamente que tras 3 o 4 horas antes de producirse cierto suceso del que hablaremos oportunamente, mi tía no tenía dinero, como demostró empeñando sus preciadas pistolas, y que, después de ocurrir el hecho, estaba en posesión de miles de rublos. Pero no nos anticipemos. Cuando llegó a casa de María Kondratievna, la vecina de Fyodor Pavlovich se enteró, consternado, de la enfermedad de Smerdiakov. Le explicaron su caída en el sótano, la crisis que siguió, la visita del médico, la solicitud de Fyodor Pavlovich. Le informaron también de que su hermano Iván había salido para Moscú aquella misma mañana. Dmitri se dijo que Iván debía de haber pasado por Volovia antes que él. El caso de Smerdiakov lo inquietaba. ¿Qué haría? ¿A quién encargaría que vigilara para informarle? Preguntó ávidamente a las mujeres de la casa si habían observado algo anormal el día anterior. Ellas comprendieron perfectamente lo que quería decir y lo tranquilizaron. No ha ocurrido nada extraordinario. Mi tía reflexionó. Hoy convendría vigilar también, pero ¿dónde? ¿Aquí o en casa de Samsonov? Por su gusto, habría espiado en las dos partes. Además, tenía que ejecutar sin pérdida de tiempo el plan infalible que había imaginado por el camino. Mi tía decidió dedicarle 1 hora. En 1 hora te aclararé todo. Iré a casa de Samsonov para averiguar si Gruchenka está allí. Después volveré. Estaré aquí hasta las 11 y de nuevo iré a casa de Samsonov para recoger a Gruchenka. Corrió a su casa y, después de haberse arreglado, fue a visitar a la señora de Kochaklov. Este era su gran plan. Había decidido pedir prestados 3.000 rublos a esta distinguida dama y estaba seguro de que ella no se los negaría. El lector se asombrará, sin duda, de que Dmitri no hubiera empezado por dirigirse a esta señora de su esfera en vez de ir a visitar a Samsonov, con el que no había tenido ningún trato jamás. Pero es que, un mes atrás, casi había roto con ella. Además, la conocía poco y sabía que no podía sufrir que él fuese prometido de Catalina Ivanovna. Habría dado cualquier cosa a cambio de que la joven lo dejara y se uniese en matrimonio con Iván Fyodorovich, tan instruido y de tan finos modales. Las maneras de mi tía no le gustaban en absoluto. Dmitri se burlaba de ella. Una vez había dicho que la señora de Kochaklov era tan vivaz y desenvuelta como inculta. Aquella mañana, en el carricoche, había tenido un chispazo de lucidez. Esa señora se opone a mi matrimonio con Catalina Ivanovna. En esto se muestra irreductible. Por tanto, no me negará un dinero que me permitirá dejar a Katia e irme de la ciudad para siempre. Cuando a una de esas grandes damas acostumbradas a satisfacer todos sus caprichos se les mete una idea entre ceja y ceja, no se detiene ante nada para lograr sus fines. Además, es tan rica. En el fondo, el plan era el mismo que el anterior, ya que consistía en la renuncia a sus derechos sobre Chermachania, no con fines comerciales como en la oferta hecha a Samsonov, no para tentar a la dama con un buen negocio que podía reportarle miles de rublos, sino simplemente como garantía de la deuda. Al concebir esta nueva idea, mi tía se entusiasmó, como le ocurría siempre en el momento en que planeaba una empresa o tomaba una decisión. Todos los proyectos lo apasionaban en el instante en que se le ocurrían. Sin embargo, al llegar a la escalinata del pórtico sintió un súbito estremecimiento. En este momento comprendió con claridad meridiana que se jugaba su última carta, que un fracaso le dejaría sin más salida que la de estrangular a alguien para desvalijarlo. Eran las 7:30 cuando llamó a la puerta. Al principio, todo ocurrió a medida de sus deseos. Fue recibido inmediatamente. «Se diría que me esperaba», pensó. Fue introducido en el salón. La dama apareció en el acto y le dijo que lo estaba esperando. «No sabía que tenía usted que venir, por supuesto, pero lo esperaba. Admire mi instinto, Dmitri Fyodorovich. Contaba con que viniera usted hoy». «Es verdaderamente increíble, señora.
dijo Mitya sentándose torpemente. He venido para un asunto muy importante, sí, de extraordinaria importancia. Por lo menos para mí. Verá usted. Todo eso lo sé, Dmitri Fyodorovich. No se trata de un presentimiento, de una anticuada creencia en los milagros. ¿Ha oído hablar de lo ocurrido al starets Zósimo? Esta visita era inevitable. Usted tenía que venir después de su comportamiento con Katarina Ivanovna. Es un modo de pensar realista, señora. Pero permítame que le explique. Usted lo ha dicho, Dmitri Fyodorovich, un modo de pensar realista. El realismo es lo único que ahora tiene valor para mí. He perdido la fe en los milagros. ¿Se ha enterado usted de la muerte del starets Zósimo? No, señora, no sabía nada de este asunto, repuso Mitya con gesto de sorpresa, y enseguida pensó en Aliocha. Ha muerto la noche pasada. Señora, le interrumpió Mitya, yo solo sé que estoy en una situación desesperada y que, si usted no me ayuda, todo se irá abajo y yo seré el primero en hundirme. Perdone la vulgaridad de la expresión, pero la fiebre me abrasa. Si ya sé que está usted como en ascuas, no puede ser de otro modo. Todo lo que usted pueda decirme ya lo sé. Hace tiempo que pienso en su destino, Dmitri Fyodorovich, que lo observo, que lo estudio. Soy una experimentada doctora en medicina, créame. No lo dudo, señora, dijo Mitya, esforzándose en ser amable. En cambio, yo soy un enfermo experimentado y creo que si es cierto que usted observa mi destino con tanto interés, no consentirá que sucumba. En fin, permítame que le exponga mi plan. Lo que espero de usted. He venido, señora. Esas explicaciones son innecesarias, carecen de importancia. No será usted el primero que ha recibido mi ayuda, Dmitri Fyodorovich. ¿Ha oído usted hablar de mi prima Belmesov? Su esposo estaba en la ruina. Pues bien, le aconsejé que se dedicara a la cría de caballos y ahora tiene un próspero negocio. ¿Conoce usted la cría de caballos, Dmitri Fyodorovich? No, señora, en absoluto, exclamó Dmitri levantándose sin poder reprimir su impaciencia. Le suplico que me escuche, señora. Permítame que hablar solo 2 minutos para explicarle mi proyecto. Y viendo que la impulsiva dama se disponía a intervenir de nuevo, Mitya añadió, levantando la voz cuando pudo, a fin de ahogar la de su interlocutora. Estoy desesperado. He venido a pedirle prestados 3.000 rublos, con garantía, con una garantía segura. Ya hablaremos de eso después, dijo la señora de Kochaklov levantando la mano. Sé todo lo que va a decirme. Usted me pide 3.000 rublos. Yo le daré mucho más. Yo lo salvaré, Dmitri Fyodorovich, pero tendrá que obedecerme. Mitya se estremeció. ¿De veras hará eso por mí? Exclamó, temblando de emoción. Dios mío, ha salvado a usted un hombre de la muerte, del suicidio. Le estaré agradecido eternamente. Le daré mucho más de 3.000 rublos, repitió la señora de Kochaklov, sonriendo ante el entusiasmo de Mitya. No me hace falta más, me basta con la fatídica suma de 3.000 rublos, se lo agradezco en el alma y le ofrezco una sólida garantía. Mi plan es... Basta, Dmitri Fyodorovich, le interrumpió la dama con modestia triunfante de bienhechora. Le he prometido salvarle y lo salvaré como salvé a Belmesov. ¿Qué opina usted de las minas de oro? ¿De las minas de oro? Jamás he pensado en eso. Pero aquí estoy yo, que he pensado por usted. Hace un mes que lo vengo observando. Cada vez que le he visto pasar me he dicho, he aquí un hombre enérgico cuyo puesto está en las minas. Me he fijado incluso en su modo de andar, y estoy convencida de que usted descubrirá algún filón. ¿Solo por mi modo de andar, señora? Pues sí. ¿Acaso no cree que se puede deducir el carácter de una persona por su manera de andar? Las ciencias naturales demuestran este hecho. Ya le he dicho que ahora solo me atengo a la realidad. Desde que me he enterado de lo sucedido en el monasterio, suceso que me ha afectado profundamente, he adoptado el realismo. Desde ahora siempre procederé con un sentido práctico. Estoy curada del mal del misticismo. Basta, como ha dicho Turguniev. Bien, señora, pero ¿qué me dice de esos 3.000 rublos que usted me ha ofrecido tan generosamente? No tiene nada que temer, es como si los tuviera en el bolsillo. Usted tendrá no 3.000, sino 3 millones, y muy pronto. Le voy a exponer mi pensamiento. Usted descubrirá una Mitya, ganará millones y cuando regrese será un hombre de acción capaz de guiarnos hacia el bien. No debemos abandonarlo todo a los judíos.
Usted construirá edificios, fundará empresas y se ganará la bendición de los pobres socorriéndolos. Estamos en el siglo del ferrocarril. Usted se atraerá la atención del Ministerio de Hacienda, que, como nadie ignora, está en situación apuradísima. La baja de nuestra moneda me quita el sueño, Dmitri Fyodorovich. Usted no sabe lo que me preocupan estas cosas. Oiga, señora, dijo Mitya, inquieto, seguramente seguiré su prudente consejo. Iré allá lejos, a las minas de oro, y cuando vuelva hablaremos. Pero ahora necesito esos 3.000 rubios que usted tan generosamente me ha prometido. De ellos depende mi salvación. He de tenerlos hoy mismo. No puedo perder ni siquiera una hora. Basta, Dmitri Fyodorovich, basta. Una pregunta. ¿Está dispuesto a ir a las minas de oro o no? Respóndame categóricamente. Iré, señora, iré. Iré a donde usted quiera. Pero ahora... Espere. Se dirigió a una elegante mesa de despacho y empezó a buscar en los cajones. «Los 3.000 rublos», pensó Mitya, incapaz de contener su excitación. «Y me los va a dar ahora mismo, sin ningún documento, sin ninguna formalidad. ¡Qué grandeza de alma! Es una mujer excelente. Su único defecto es que habla demasiado». «Ya lo tengo», exclamó la dama triunfante mientras volvía al lado de Mitya. «Ya tengo lo que buscaba». Era una medallita de plata con un cordón, de esas que suelen llevarse debajo de la ropa. «Me la han dado de Kiev», dijo en un tono de veneración la señora de Kochaklov. «Ha tocado las reliquias de Santa Bárbara, la megalomártir. Permítame que cuelgue yo misma esta medalla en su cuello y que lo bendiga en el momento de emprender una vida nueva». Después de pasarle el cordón por la cabeza, la dama se consideró en el deber de colocar la medalla en el punto debido. Mitya, un tanto molesto, decidió ayudarla. Al fin, la medalla quedó en su sitio. «Ahora ya se puede marchar», dijo la dama con acento triunfal, y mientras volvía a sentarse. «Señora, estoy emocionado. No sé cómo agradecerle tanta atención, pero tengo tanta prisa. Esa suma que usted me ha ofrecido». En este momento Mitya tuvo una inspiración. «Ya que es usted tan buena, señora, permítame que le diga algo que, a lo mejor ya sabe usted. Amo a cierta joven. He traicionado a Katia, a Catalina Ivanovna. He sido inhumano, innoble. Amo a otra, a una mujer que seguramente usted desprecia, pues la conoce, pero no puedo dejarla. Así, esos 3.000 rublos... «Abandónelo todo, Dmitri Fyodorovich», le interrumpió tajante la dama. «Y especialmente a las mujeres. Su objetivo son las minas. En ellas no tienen ningún papel las mujeres. Más adelante, cuando usted vuelva célebre y rico, hallará una buena amiga en la más alta sociedad, una compañera joven, moderna, rica y sin prejuicios. Pues entonces el feminismo ya habrá triunfado y la mujer nueva habrá aparecido». «Bien, señora, pero no es eso lo que...» empezó a decir Dmitri, uniendo las palmas de las manos con un gesto de súplica. «Sí, Dmitri Fyodorovich, eso es precisamente lo que usted necesita, lo que le trastorna sin que usted se dé cuenta. A mí me interesa mucho el feminismo. Mi ideal se cifra en el progreso de la mujer e incluso en su papel político en un porvenir inmediato. Tengo una hija, Dmitri Fyodorovich, cosa que todos parecen olvidar. Una vez escribí a Chetdrine hablándole del problema feminista. Este escritor me ha abierto tan amplios horizontes acerca de la misión de la mujer en la vida que el año pasado le dirigí estas 2 líneas. Le estrecho contra mi corazón y le beso en nombre de la mujer moderna. Adelante. Y firmé una madre. Estuve a punto de firmar una madre contemporánea, pero vacilé y al fin me limité a escribir una madre. Resultaba más serio, Dmitri Fyodorovich. Además, la palabra contemporánea habría podido recordarle el contemporáneo, cosa desagradable, dado el rigor de la censura actual. Pero, por Dios, ¿qué le sucede? De pie y con las manos enlazadas, Mitya suplicó: «Señora, si no quiere que me eche a llorar, entrégueme ya lo que tan generosamente...» «Llore, Dmitri Fyodorovich, llore. Las lágrimas le allanarán el camino que le espera. El llanto es un agradable desahogo. Más adelante, cuando vuelva de Siberia, reiremos juntos». «Oiga», bramó Mitya,
Le suplico por última vez que me diga si puede entregarme hoy mismo la cantidad prometida o cuándo he de venir a buscarla. ¿Qué cantidad, Dmitri Fyodorovich? Los 3.000 rublos que tan generosamente se ha comprometido a prestarme. ¿Prestarle 3.000 rublos? Yo no le he hecho tal promesa, exclamó la dama sorprendida. ¿Cómo que no? Usted me había dicho que podía considerar que ya los tenía en el bolsillo. Ah, ya caigo. Usted no ha comprendido, Dmitri Fyodorovich. Me refería al producto de las minas. Le he prometido mucho más de 3.000 rublos, pero solo pensaba en las minas. ¿Entonces no puedo contar con los 3.000 rublos? No dispongo de esa cantidad. Ando muy mal de dinero, Dmitri Fyodorovich. Incluso tengo ciertas dificultades con mi administrador. Me he visto obligada a pedir un préstamo de 500 rublos a Miusov. Además, aunque los tuviera, no se los prestaría. Mi norma no es prestar a nadie dinero. Quien tiene deudores tiene guerra, y a usted, menos que a nadie, le dejaría dinero, porque le aprecio y deseo salvarlo. Su salvación está en las minas y solo en las minas. ¡Al diablo!, aulló Mitya, dando un tremendo puñetazo en la mesa. ¡Dios mío!, exclamó la señora de Kochaklov, corriendo a refugiarse en el otro extremo del salón. En un arranque de despecho, Mitya escupió y salió precipitadamente de la casa. Iba a través de las tinieblas como un loco, golpeándose el pecho en el mismo punto en que se lo había golpeado 2 días atrás, cuando se encontró con Aliocha en el camino. ¿A qué venían estos golpes idénticos y en el mismo sitio? ¿Qué significaban? Mitya no había revelado a nadie, ni siquiera a Aliocha, su secreto, que implicaba el deshonor, la perdición e incluso el suicidio, ya que Dmitri había resuelto quitarse la vida si no encontraba los 3.000 rublos que debía a Catalina Ivanovna, y si no podía saldar esta deuda, arrancando de su pecho, de aquel lugar de su pecho, el deshonor que gravitaba en él y torturaba su conciencia. Todo esto se aclarará muy pronto. Fracasada su última esperanza, aquel hombre fuerte y enérgico se echó a llorar como un niño. Caminaba inconsciente secándose las lágrimas con el puño cuando tropezó con alguien. Una vieja se tambaleó por efecto del choque, lanzando un grito agudo. «¡Lleve cuidado, hombre! ¡De Dios! ¡Casi me mata!». Mitya, tras observar a la vieja en la oscuridad, exclamó: «¡Ah! ¡Es usted!». Era la sirvienta de Samsonov, la vieja a la que Dmitri había conocido el día anterior. La buena mujer cambió de tono. «¿Y usted quién es, señor?». «¿No sirve usted en casa del señor Samsonov?». «Sí, pero no recuerdo quién es usted». «Oiga, está en este momento en casa de su señora Grafena Alejandrovna. Yo mismo la he llevado allí». «Ha ido, señor, pero se ha marchado enseguida». «¿Que se ha marchado?». «Sí, ha estado poco tiempo. Ha divertido al señor Samsonov con uno de sus cuentos y se ha ido». «¡Mientes, arpía!», exclamó Mitya. «Señor, yo…», balbuceó la vieja. Pero Mitya había desaparecido ya. Corrió como un rayo a casa de Gruchenka. Esta había partido para Mokroye hacía un cuarto de hora. Fenia estaba en la cocina con la cocinera cuando llegó el capitán. Al verle, Fenia lanzó un grito. «¿Por qué gritas?», preguntó Mitya. «¿Dónde está tu dueña?». Y sin esperar a la respuesta de Fenia, que estaba paralizada por el terror, cayó de rodillas a sus pies. «Fenia, por Dios, por nuestro Señor Jesucristo, dime dónde está tu ama». «No lo sé, querido Dmitri Fyodorovich, no lo sé en absoluto. Aunque me matara usted, no podría decírselo, porque no lo sé. Usted salió con ella de aquí». «¿Pero ha vuelto?». «No, no ha vuelto, se lo juro por todos los santos». «¡Mientes!», rugió Mitya. «Me basta verte temblar para saber dónde está». Y echó a correr. Fenia, que aún temblaba de espanto, se felicitó de haber salido tan bien librada, pues comprendía que la cosa habría sido mucho peor para ella si Mitya hubiera dispuesto de tiempo. Cuando Dmitri se marchó, hizo algo que asombró a las 2 mujeres. En la mesa había un mortero con su mano de cobre. Mitya, cuando ya había abierto la puerta, cogió la mano y se la guardó en el bolsillo. Fenia gimió. «Dios mío, ese hombre va a matar a alguien».
4. Tinieblas. ¿Hacia dónde corría? No es difícil suponerlo. ¿A dónde puede haber ido sino a casa del viejo? Es evidente que desde el domicilio de Samsonov se ha trasladado al de mi padre. Toda esta intriga salta a la vista. Las ideas se entrechocaban en su mente. No pasó por el patio de María Kondratievna. No conviene sembrar la alarma. Esa mujer debe de ser cómplice, lo mismo que Smerdiakov. Todos están comprados. Había tomado una resolución y no se volvería atrás. Dio un gran rodeo, pasó por el puentecillo y desembocó en una callejuela de la parte posterior. La calleja, deshabitada y desierta, estaba limitada por un lado por la cerca de un campo de cereales y por el otro por la empalizada que rodeaba el jardín de Fyodor Pavlovich. Para escalar esta empalizada, mi tía escogió el mismo sitio que había utilizado muchos años atrás, según se contaba Elizabeth Smerdiachachaia. «Si ella pudo saltar aquí», se dijo mi tía, «¿por qué no he de poder yo?». De un salto consiguió aferrarse a lo alto de la empalizada, trepó y pronto se vio sentado a horcajadas sobre las maderas. Cerca estaban las estufas, pero mi tía solo observaba las ventanas iluminadas de la casa. «Hay luz en el dormitorio del viejo. Gruchenka está allí». Y saltó al jardín. Sabía que Grigori y Smerdiakov estaban enfermos, que nadie podía oírlo. Sin embargo, con instintivo impulso permaneció inmóvil y aguzó el oído. Un silencio de muerte le rodeaba. La calma era absoluta. No se movía ni una hoja. «Solo se oye el silencio». Este verso acudió a su memoria. Luego se dijo: «Con tal que no me haya oído nadie, creo que, en efecto, nadie me ha oído». Se deslizó por el césped con paso felino, aguzando el oído, sorteando los árboles y la maleza. Se acordó de que había debajo de las ventanas densos macizos de saúcos y viburnos. La puerta que daba acceso al jardín por el lado izquierdo estaba cerrada. Lo comprobó al pasar. Al fin, llegó a los macizos y allí se escondió. Contenía la respiración. «Hay que esperar. Si me han oído, estarán escuchando. Quiera Dios que no me entren ganas de toser o estornudar». Esperó un par de minutos. El corazón le latía con violencia. Respiraba con dificultad. «Estas palpitaciones no cesarán. No puedo seguir esperando». Permanecía en la sombra, tras un macizo iluminado a medias. «Qué rojas son las vallas de los viburnos», murmuró maquinalmente. Deslizándose como un lobo, se acercó a la ventana y se levantó sobre las puntas de los pies. Entonces pudo ver el dormitorio de Fyodor Pavlovich. Era una habitación pequeña y dividida en dos por biombos rojos, chinos, como les llamaba su propietario. «Gruchenka está detrás de los biombos», pensó mi tía, y se dedicó a observar a su padre. Este llevaba una bata que Dmitri no había visto nunca. Era de seda, listada, y de su cintura pendían cordones rematados por borlas. El cuello, doblado y abierto, dejaba ver una elegante camisa de fina holanda y botones de oro. En la cabeza llevaba el pañuelo rojo con el que le había visto a Liocha. Mi tía pensó: «Se ha puesto guapo». Fyodor Pavlovich estaba cerca de la ventana, pensativo. De pronto se acercó a la mesa, se sirvió medio vaso de coñac y se lo bebió. Después lanzó un hondo suspiro y otra vez estuvo inmóvil unos instantes. Después se acercó, distraído, al espejo y levantó el pañuelo para examinar los cardenales y las costras que tenía en la cabeza. «Seguramente estás solo». Fyodor Pavlovich se separó del espejo y se acercó de nuevo a la ventana. Mi tía retrocedió para refugiarse en la oscuridad. «¿Estará Gruchenka durmiendo detrás de los biombos?» Fyodor Pavlovich se retiró de la ventana. «Espera a ella», se dijo mi tía. «No hay razón para que aceche en la oscuridad. O sea, que ella no está aquí. La impaciencia devora al viejo». Mi tía volvió a mirar por la ventana. Fyodor Pavlovich estaba sentado ante la mesa. Su tristeza era evidente. Apoyó el codo en la mesa y la cara en la mano. Mi tía lo observaba ávidamente. «Está solo, completamente solo. Si Gruchenka estuviera aquí, no estaría tan triste». Y, aunque parezca mentira, le molestó que Gruchenka no estuviera allí. «No es su ausencia lo que me inquieta», se explicó a sí mismo, «sino no saber qué hacer». Posteriormente, mi tía recordó que discurría con perfecta lucidez en aquellos momentos y que se daba cuenta de todo.
Su ansiedad procedía de la incertidumbre que se había apoderado de él y que iba en continuo aumento. ¿Está aquí o no está? De pronto tomó una resolución. Extendió el brazo y dio unos golpes en la ventana. Primero 2 golpes espaciados, después 3 golpes que se sucedieron rápidamente. Era la señal convenida con Smerdiakov para que éste anunciara al viejo la llegada de Gruchenka. Fyodor Pavlovich se estremeció, levantó la cabeza y corrió a la ventana. Mitya volvió a ocultarse en las sombras. Fyodor Pavlovich abrió la ventana y asomó. —¡Gruchenka! ¿Eres tú? —preguntó con voz alterada. —¿Dónde estás, querida ángel mío? ¿Dónde estás? Jadeaba de emoción. —Estás solo —se dijo Mitya. —¿Dónde estás? —repitió el viejo, con todo el busto fuera de la ventana para poder mirar en todas direcciones. —Ven, tengo un regalo para ti, ven y lo verás. —El sobre con los 3000 rublos —pensó Dmitri. —¿Pero dónde estás? ¿Acaso en la puerta? Voy a abrir. Fyodor Pavlovich estuvo a punto de caer al exterior al mirar hacia la puerta que daba al jardín. Escrutaba las tinieblas. Se dispuso a ir a abrir sin esperar la respuesta de Gruchenka. Mitya no vaciló. La luz interior permitía ver claramente el perfil detestado del viejo, con su prominente nuez, su nariz curvada, sus labios que sonreían en una espera voluptuosa. Una cólera infernal hirvió de pronto en el corazón de Mitya. «He aquí mi rival, mi verdugo», sintió un impulso irresistible. El arrebato de que le había hablado a Alyosha cuando conversaron en el pabellón. «¿Pero serías capaz de matar a tu padre?», había preguntado Alyosha. «No lo sé», había contestado Mitya. «Tal vez lo mate, tal vez no. Temo no poder soportar la visión de su cara en algún momento. Detesto su nuez, su nariz, sus ojos, su sonrisa impúdica. Me repugnan. Esto es lo que me inquieta. No podré contenerme». La repugnancia llegó a lo intolerable. Mitya, fuera de sí, sacó del bolsillo la mano de cobre del mortero. «Dios me salvó en aquel momento», dijo más tarde Mitya, y así fue. Pues en aquel preciso instante el dolor despertó a Grigori. Antes de acostarse, se había aplicado el remedio de que Smerdiakov hablara a Iván Fyodorovich. Después de haberse frotado, ayudado por su mujer, con una mezcla de aguardiente y una infusión secreta fortísima, se bebió el resto del brebaje mientras Marta Ignatyevna murmuraba una oración. Ella también tomó algunos sorbos y, como no tenía costumbre de beber, se durmió profundamente al lado de su marido. De pronto, éste se despertó, estuvo pensativo un momento y, aunque sentía un dolor agudo en los riñones, se levantó y se vistió a toda prisa. Tal vez le parecía vergonzoso estar durmiendo cuando la casa no tenía guardián en momentos de peligro. Smerdiakov permanecía inmóvil, agotado. «No tiene ninguna resistencia», pensó Grigori mientras le dirigía una mirada, y, gimiendo, salió al soportal. Solo quería echar una mirada desde allí, pues no tenía fuerzas para ir más lejos a causa del tremendo dolor que sentía en los riñones y en la pierna derecha. De pronto se acordó de que no había cerrado con llave la puertecilla del jardín. Era un hombre minucioso, esclavo del orden establecido y de los hábitos inveterados. Cojeando y entre contorsiones de dolor, bajó las gradas del porche y se dirigió al jardín. La puerta estaba abierta de par en par. Entró maquinalmente. Había creído oír a ver a alguien, pero miró a la izquierda y solo vio la ventana abierta. En ella no había nadie. «¿Por qué la habrá dejado abierta? No estamos en verano», pensó Grigori. En este momento vio frente a él, a unos 40 pasos, una sombra que corría velozmente. Alguien huía en la oscuridad. Grigori lanzó una exclamación y, olvidándose de su lumbago, emprendió la persecución del fugitivo. Como conocía el jardín mejor que el intruso, pudo ganar tiempo atajando. Mitya se dirigió a las estufas, las contorneó y llegó a la empalizada. Grigori, que no lo había perdido de vista, lo alcanzó en el momento en que empezaba a trepar por la cerca. Fuera de sí, Grigori profirió un grito y se aferró a una pierna de Dmitri. Su presentimiento se había cumplido. Reconoció al intruso en el acto. Era él, el miserable parricida. «¡Parricida!», gritó el viejo. Pero no pudo decir nada más. Un certero golpe y Grigori se desplomó como fulminado. Mitya saltó de nuevo al jardín y se inclinó sobre el cuerpo inerte.
Maquinalmente se deshizo de la mano del mortero, que arrojó cayera donde cayese y que quedó a 2 pasos de él en el sendero, expuesto a la vista de todos. Grigori tenía la cabeza llena de sangre. Mi tía le palpó el cráneo, preguntándose con ansiedad si se lo habría roto o si el viejo sufriría una simple conmoción. La sangre tibia fluía, impregnando los dedos temblorosos del agresor. Mi tía sacó del bolsillo el inmaculado pañuelo que había cogido para ir a visitar a la señora de Kochaklov y lo aplicó a la herida con la insensata esperanza de contener la sangre. El pañuelo se empapó enseguida. «Bueno, ¿y qué? Cualquiera sabe lo que tiene. Pero eso poco importa ahora. Desde luego lleva lo suyo. Si lo he matado, peor para él». En voz alta. Acto seguido, trepó por la empalizada y saltó a la callejuela. Echó a correr, al mismo tiempo que se guardaba en el bolsillo de la levita el pañuelo ensangrentado que llevaba en su mano derecha. Algunos transeúntes recordaron más tarde que aquella noche se habían cruzado con un hombre que corría como alma que lleva el diablo. Se dirigió de nuevo a la casa de la señora de Morozov. Cuando se había marchado, después de su primera visita, Fenia se había apresurado a hablar con el portero, Nazario Ivanovich, para suplicarle que no dejara entrar a Dmitri ni aquel día ni el siguiente. Una vez enterado de todo, el portero prometió hacer lo que se le decía, pero hubo de subir a casa del propietario, que en aquel momento le llamó. Dejó al cuidado de la portería a un sobrino suyo, muchacho de 20 años, recién llegado del campo, pero se le olvidó advertirle que no debía permitir la entrada al capitán. El muchacho, que guardaba buen recuerdo de las propinas de Mitya, lo reconoció y le abrió la puerta. Con amable sonrisa, se apresuró a informarle de que Agrafena Alejandrovna no estaba en casa. Mitya se quedó clavado en el suelo. «Entonces, ¿dónde está?» «Pronto hará unas 2 horas que ha partido para Mokroye con Timoteo». «¿Para Mokroye?», exclamó mi tía. «¿Ya que ha ido a Mokroye?» «No lo sé exactamente, pero creo que querría unirse con un oficial que le ha enviado un coche». Mi tía irrumpió en la casa como un loco.